Mientras en el mundo médico occidental reinaban las escuelas anatomoclínica y fisiopatológica, para 1931 en Colombia, una misión médica francesa sugería la inclusión de la cátedra de fisiología y del laboratorio clínico en los estudios médicos del país. Solo hasta 1940, a través de una acción estudiantil en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, se logró volcar la formación médica hacia la fisiología. Definitivamente el estudiante de aquella época tenía una orientación humanista. Era un estudiante que ya la mayoría se habían leído los clásicos. Conocían la literatura mundial ampliamente. Su formación no estaba solamente restringida al campo médico. Esto hacía que la cultura era un signo esencial en el médico, y por esta razón estaba enterado de los sucesos del mundo. La necesidad de recibir una nueva escuela, la fisiopatológica, obedecía que algunas enfermedades no eran respondidas, la explicación de algunas enfermedades por el discurso anatomoclínico, y eso se hacía más evidente no solo en enfermedades, sino en el manejo de pacientes más complicados. Era una sociedad que crecía, que aparecía el trauma, que aparecía la violencia, en la cual se requería un entrenamiento en pacientes y no en cadáveres. Para 1940, la juventud colombiana no estaba por fuera de los movimientos culturales del mundo. Colombia tenía un contacto continuo con Europa, y la ciencia se localizaba en este momento en los Estados Unidos. La fisiología aparecía como lo más avanzado de la ciencia. Fue así como los estudiantes que llegaron a la clase de fisiología con grandes expectativas rechazaron sucesivamente 4 profesores que no cumplieron sus expectativas. A diferencia de la escuela anatomoclínica que se interesa en la estructura anatómica del órgano, la escuela fisiopatológica se dirige hacia la función normal o anormal del mismo. Si bien la escuela anatomoclínica localiza la enfermedad en el órgano estático, en el cuerpo inmóvil, la escuela fisiopatológica convierte este cuerpo en movimiento, y son los movimientos de la vida, que van desde los movimientos mínimos de un órgano funcionando hasta el pensamiento. Esto define las dos miradas y las dos escuelas. La escuela fisiopatológica concibe el cuerpo en movimiento. La escuela fisiopatológica materializa el método científico porque el fundamento de esta escuela es la vivisección, es demostrar lo que sea medible, demostrar los fenómenos habituales del cuerpo humano, demostrar cómo es que se respira, cómo es el color de la sangre, cómo es que palpita el corazón. La experimentación es la base del método científico. Los orígenes de la escuela fisiopatológica se remontan a la Escuela Médica de Alejandría. La Escuela Médica de Alejandría fue una escuela que floreció en el siglo III a.C. Los médicos, que tienen 2 representantes, era Sistrato y Hierófilo, hicieron disección en cadáveres. Pero
también hicieron disección en animales vivos y también en humanos, que con procesos posiblemente de sedación hacían experimentación con ellos en vivo. Estos eran prisioneros condenados a muerte, entonces de alguna forma ellos comenzaron a entender cómo funcionaba el cuerpo. En la concepción de la enfermedad, no era suficiente concebir la enfermedad localizada en el órgano. El ser humano sentía que algo no funcionaba. Todavía existía la idea de Dios en la enfermedad. Solamente a partir de la visión fisiopatológica se complementa esa visión orgánica de la enfermedad en el momento en que el órgano tiene función, tiene movimiento. Con el trabajo de William Harvey empezó a demostrar que los órganos tenían una función, en este caso la circulatoria, que él no exploró los otros órganos, pero de ahí como punto de partida se pensó en buscar el funcionamiento de los demás. La escuela fisiopatológica, a partir del movimiento, a partir de Harvey, con el conocimiento del movimiento de la sangre, con la evolución del feto, comenzó a inscribir una nueva forma de ver la enfermedad. La enfermedad, aparte de ser un proceso, tiene movimiento. Esto complementa la concepción de enfermedad. Si bien es cierto que hubo autores y científicos anteriormente que concibieron de alguna manera el método experimental, ninguno como el doctor Claude Bernard llegó tan lejos. De hecho, él no solamente tenía la teoría muy clara, sino que tenía un laboratorio al cual servía y del cual sacaba sus conclusiones muy importantes. Él llegó a decir inclusive que el tiempo dedicado al paciente era tiempo perdido, que el médico debería estar en el laboratorio, postulado que hoy en día no se acepta por supuesto, pero que indudablemente manifestaba cómo vivía él la fisiología y para qué estaba él en la vida. En cierta ocasión, un amigo de él, Paul Bert, dijo: el doctor Claude Bernard no solamente es un excelente fisiólogo, él es la fisiología misma. Con el médico francés Claude Bernard, el principal fisiólogo del siglo XIX, se constituyó la fisiología como ciencia médica. El gran aporte de Claude Bernard es la experimentación científica sometida a un método científico. A partir de él, toda la medicina hasta hoy aplica esa metodología. Antes de él, la medicina no era científica. Cuando fue nombrado profesor en el Collège de France, empezó diciendo: me han nombrado para enseñar medicina científica, y eso no existe hasta ahora. Hasta ahora la medicina está en tinieblas. La escuela fisiopatológica requiere laboratorios de experimentación, no solamente con animales vivos, también con demostraciones, incluso con humanos, con sujetos que nos acompañan para poder explicar los distintos fenómenos. Con los animales tenemos la oportunidad de entender y reconocer formas de funcionamiento de distintos órganos, y con los humanos podemos hacer en condiciones extremas también cierta experimentación necesaria para corroborar esa comprensión que teníamos a partir de la vivisección o de la experimentación con animales. Era necesario entonces utilizar animales vivos para poder conocer el funcionamiento de los órganos de dichos animales. Antes solamente se conocían órganos, pero en cadáveres, y por lo tanto sus funciones no aparecían, y por eso él tenía razón al decir que la medicina estaba en tinieblas. A medida que se conoce más el funcionamiento de los órganos a través del uso de los animales, se van utilizando menos, y aún se utilizan algunos en el laboratorio, y se perfeccionan las condiciones de manejo ético para que estos animales no sufran o sufran lo menos posible.
En el año 1940, después de que los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia rechazaran consecutivamente a 4 profesores, llegaron 2 médicos que por su formación y experiencia lograron llenar los vacíos existentes en fisiología. Ellos eran Francisco Navarro y Alberto Saldarriaga. Alberto Saldarriaga estudió en la Universidad de Antioquia sus estudios primarios y secundarios. Allí sus compañeros lo denominaron 7 lenguas. Desde la infancia, él hablaba inglés, que era muy extraño para esa época. Tenía una gran capacidad lingüística y literaria. Se distinguió por su erudición. Él fue un gran estudioso de Teilhard de Chardin, fue un estudioso de Fernando González. Escribió siempre y tuvo una columna en el periódico El Correo. Se dedicó a la literatura, a los clásicos y a la medicina con mucha profundidad. Pues Navarro, Francisco Navarro, lo conocíamos como Navarrito. Fue un médico sui generis, un médico que se trabajó en Santa Rosa de Osos, si mal no entiendo. Tenía un consultorio en el cual ni siquiera tenía piso de baldosa ni nada, era un verdadero médico rural, médico campesino propiamente. El profesor Francisco Navarro fue un hombre muy importante en la Facultad de Medicina. Era un hombre que, definido por el doctor Antonio Ramírez, era un hombre muy perspicaz, muy voluntarioso, muy gracioso también lo que decía, pero con un gran sentido de amor por la profesión médica y demás. Francisco Navarro fue un profesor que se enfocó principalmente en la formación práctica de sus estudiantes, complementando los aportes teóricos de su colega Alberto Saldarriaga. Alberto Saldarriaga llega a la Facultad de Medicina producto del remesón político en 1936 como profesor de ginecología. En 1940 los estudiantes exigen cambios de profesores sucesivos para la cátedra de fisiología. El doctor Francisco Navarro, profesor de fisiología en este momento, disector y experimentador en los perros, solicita la presencia del doctor Saldarriaga para la clase teórica de fisiología. Ambos desarrollan la cátedra de fisiología y de cirugía experimental. La escuela fisiopatológica en Colombia surge más o menos en los años 30, 36. Un doctor de apellido Saldarriaga estuvo formado en Europa y a partir de su formación llegó a Medellín y llegó a Colombia con la idea de que era necesario tener laboratorios de experimentación, laboratorios que se fueron haciendo poco a poco y que dio origen real a una nueva práctica en medicina que era la práctica basada en la experimentación en el laboratorio. Alberto Saldarriaga, después de realizar sus estudios en Francia, tuvo el privilegio de trabajar al lado del prestigioso cirujano francés René Lerich, de orientación fisiopatológica, que introdujo grandes avances en el campo de la medicina. Observando lo que significaban las distancias en aquella época, en la década del 30 al 40, el tiempo que se tardaba en venir información de Europa. El haber tenido a Alberto Saldarriaga en 1936, con los adelantos de esa época en Europa, con la cirugía del simpático, como se llamaba, o la cirugía vascular, es haber estado muy cerca de los desarrollos de punta en el mundo en ese momento. Yo recuerdo al profesor Alberto Saldarriaga Vélez como un humanista de la medicina, un hombre con un gran sentido de servicio al paciente, con la comprensión de sus inquietudes, dejándolo hablar y expresar lo que sentía y las inquietudes que afectaban su manera de estar en ese momento de la enfermedad. Y luego, después de permitirle que expresara todo lo que quería, ofrecerle una respuesta amable
en la parte humana y claramente científica en la parte puramente asistencial. Existió un experimento notorio para esta época que fue someter a un perro a la sección de los nervios simpáticos lumbares por debajo de las arterias renales. Esto produce una vasodilatación en los miembros inferiores. Lo importante era que si al perro se le liga la circulación de la aorta hacia las piernas se mueren por falta de circulación. Si al mismo tiempo se seccionan los nervios simpáticos lumbares, se crea una circulación colateral que impide que se mueran las piernas del perro. Esta cirugía se hizo repetidas veces para demostrar la funcionalidad, el concepto de función, diferente al anatómico. Alberto Saldarriaga influenció poderosamente a muchos de sus estudiantes. El fruto de su trabajo se hizo visible en las primeras tesis de grado. Estas tesis demuestran que hay un proceso de entendimiento del conocimiento, una apropiación del conocimiento, un enriquecimiento de acuerdo a nuestras condiciones y que dan la base para una producción futura, que es lo que sus alumnos posteriormente desarrollan en la facultad. Bueno, fueron importantes porque por primera vez se introdujo en la tesis de grado el trabajo experimental como tal, no solamente una monografía leyendo un tema y ya cambiando unas palabras del texto que leyó y agregando unas propias, sino era trabajar experimentalmente en lo que se iba a hacer y ligar esto con la práctica clínica propiamente. Esa fue una verdadera revolución, digamos, en el cambio de las tesis de grado. De ahí en adelante las tesis ya no eran monografías simples, copiadas de varios libros, sino trabajo verdaderamente experimental o clínico del estudiante con la asistencia de su presidente de tesis que lo guiaba para esto y porque tiene una dimensión completamente diferente, ya no era lo mismo que era al comienzo. Como balance positivo de la introducción de la Escuela Fisiopatológica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, en el año 1940 se encuentra la prestigiosa carrera de un fisiólogo que vio en dicha escuela el norte de su trabajo. Entre el grupo de estudiantes interesados por la fisiología aparece una persona con una inteligencia descollante que es el doctor Antonio Ramírez González. En su tercer año, él descubre la fisiología y como lo relata en sus conversaciones, él decide en ese momento que la fisiología es lo que le interesa de la medicina. A partir de este momento se convierte en el ayudante del doctor Saldarriaga y posteriormente él lo remite a los Estados Unidos a su trabajo en fisiología. El doctor Antonio Ramírez es uno de los más grandes cirujanos, no solamente de Antioquia, sino probablemente de Colombia, del país. Él se formó bajo la tutela del doctor Saldarriaga, que fue justamente una de esas personas significativas y pioneras en el cambio de paradigma desde la mentalidad anatomoclínica a la mentalidad fisiológica y fisiopatológica. Y eso hizo que él despertara en él desde muy joven estudiante un amor muy especial por la fisiología, lo que lo llevó inclusive a los Estados Unidos y a Inglaterra a estudiar de una manera muy particular la fisiología. Una tercera escuela, la etiopatogénica, surgida en París en las últimas décadas del siglo XIX con Louis Pasteur, explicaba el origen de algunas enfermedades por los gérmenes o bacterias. Las tres escuelas constituyeron la base de la enseñanza y asistencia médica en el mundo occidental. Es que son escuelas que no se excluyen, se complementan. Todavía el médico tiene que ser un anatomoclínico y debe ser un buen fisiólogo o fisiopatólogo. El paciente no obedece
La enfermedad del paciente no obedece a escuelas, la enfermedad es única. Entonces, de alguna forma, es los saberes del médico fortalecidos por las ciencias básicas y las distintas miradas que pueden tenerse sobre la enfermedad, los que debe resolverse con el paciente. Esos son, digamos, divisiones irracionales. Realmente el cuerpo es uno todo. La historia de nuestra cirugía nos muestra que la unión del doctor Saldarriaga con el doctor Lerich en ese origen permitió que la Escuela Fisiopatológica de León se implementara en nuestro medio primero que en el resto del país y que existieran personas con inteligencia, con capacidad, como el doctor Saldarriaga, como el doctor Navarro, como el doctor Ramírez, que fueron capaces de implementar ese conocimiento y desarrollarlo, es lo que nos permite decir que nosotros tenemos una escuela y una formación en el área fisiopatológica más avanzada que el resto de Colombia y que ha permitido mostrar los resultados que en este momento tenemos. El momento más importante de la escuela fisiopatológica en nuestro medio se da en 1973, cuando un grupo de médicos formados, algunos en Estados Unidos, y con las prácticas del laboratorio experimental, logran hacer el primer trasplante de riñón en Colombia con un éxito, una sobrevida del paciente de 20 años. Ahí demostraba con todas creces que la escuela fisiopatológica era una escuela de todo el respeto en la práctica médica. Con la implementación en Colombia de las escuelas médicas, surgió la resistencia al cambio y fueron los acontecimientos políticos y sociales del país y de la ciudad, unidos al poder médico, los que propiciaron nuevas prácticas. Los conocimientos adquiridos hasta la fecha serán puestos a prueba.